Bueno, la semana pasada hicimos una clase, una enseñanza que el Padre pues trajo como para que tú entiendas que fuiste llamado por el Padre y no por los hombres. Que en este tiempo con oído Shema, con un oído inteligente, tú escuchaste la voz del Padre y ahora estás acá para recibir lo que Él tiene para tu vida, ¿cierto? Escuchaste con oído Shema, con oído inteligente. Y sé que acá hay muchos llamados y que en este tiempo escucharon la voz del Padre para prepararse. Hay algo que tenemos que saber, o quizás lo sabes y te lo voy a recordar. Un profeta, un ministro, no se prepara para recibir el llamado, no. Nos preparamos porque ya fuimos llamados, ¿sí? Porque ya fuimos llamados. Porque quizás en muchos lugares, ¿cierto? Le dicen a las personas, vaya al instituto bíblico y prepárese para que sea pastor. O hay una escuela de profetas y vaya, prepárese a la escuela de profetas para que sea profeta. Eso no es bíblico. Porque no nos preparamos para recibir un llamado o para, o para que allí en ese momento nos digan que tenemos un llamado, no. Nosotros nos preparamos, nos capacitamos a causa del llamado que el Padre nos hizo. Y sé que acá estamos y sé que hay personas que están ministrando, que son ministros, sé que hay personas que están ejerciendo sus llamados. Pero hay algo importante, que si estás acá, es porque tienes un corazón enseñable, es porque tú quieres recibir algo más. Porque como vasija necesitamos retener ese aceite fresco que el Padre está enviando, ¿sí? Muchos se quedan con un aceite viejo, con un vino viejo. ¿Por qué? Porque no quieren y dicen, no, yo ya tengo 20 años acá, pastoreando, yo ya tengo muchos años enseñando y yo no necesito eso. El que no tiene corazón enseñable no recibe. Entonces, qué bueno es que tengamos un corazón enseñable. Y sé que al igual que yo, tú en este día ya has dispuesto tu corazón, has orado al Padre y le has dicho, Padre, recibo lo que viene de ti. Recibo lo que tú hoy me quieres compartir e impartir a través de la profeta o de este vaso al cual tú estás usando, ¿cierto? Sé que ya oramos, sé que cada uno de nosotros antes de ingresar a este grupo de enseñanza ya oramos, le pedimos al Padre que nos dé más, que nos dé de lo que Él quiere entregarnos en este tiempo, porque así tiene que ser. Bueno, yo sé que acá están todos aquellos que con un llamado, que con un ministerio, ¿cierto? Ya están y quieren algo más. Y habíamos dicho que hoy vamos a hablar sobre quiénes son los profetas del Dios de Israel. ¿Quiénes son los profetas llamados por el Dios de Israel? Esos profetas llamados por el Dios verdadero. Porque quizás hoy muchos pueden ser llamados, pero no precisamente por nuestro Abba Padre. Y sabemos que un profeta, ¿sí?, sea varón o sea mujer, que ha sido llamado de parte del Padre Celestial, tiene la aprobación de Él y va a tener el respaldo de Él. Y ese profeta del Dios de Israel, varón o mujer, ¿sí?, fue llamado desde antes de la fundación del mundo, como lo veíamos la semana pasada, ¿sí?, cuando a Jeremías le dijo, desde antes que te formara en el vientre, yo ya te conocía. O sea que tú no eres casualidad. O sea que tú no eres el error en esta tierra. Tú naciste a causa de un propósito. Que desde antes que nacieras, Él ya te había apartado, ya te había santificado y te había nombrado para ser profeta a las naciones, para ser.
O sea que está el llamado, viene el tiempo de preparación para que tú seas posicionado, ¿sí? Para cumplir esa misión que el Padre te va a encargar. Entonces hay un tiempo de preparación. Quizás muchos errores, muchas equivocaciones se han cometido, ¿sí? Porque hay alguien que tiene el llamado y automáticamente lo posicionaron en un puesto. Tú eres profeta de esta congregación. Y resulta que no pasó el proceso de formación, ¿sí? Porque tenemos que tener un proceso de formación, tanto de formación con la palabra y también permitir que el Padre forme nuestro carácter. Tenemos que tener un proceso de formación. El profeta que ha sido llamado por el Padre va a recibir revelación directa de nuestro Abacadosh, de nuestro Padre Santo. Una revelación directa, ¿sí? Y esa persona que recibe revelación directa de parte del Padre va a hablar de parte del Padre. ¿A quién? A una persona, a una familia, a un pueblo, a una nación, a un lugar determinado, a lo que el Padre lo envíe, tal como sucedió con Jeremías. Eso lo habíamos visto la semana pasada, cómo fue el llamamiento de Jeremías, cómo el Padre lo usa para que vaya, ¿cierto? Y lleve el mensaje de la palabra. Entonces, cada uno de nosotros, en los diferentes ministerios al cual tú hayas sido llamado, porque no necesariamente tiene que ser profeta. Sí, yo les explicaba la semana pasada que no todos son profetas, pero todos tenemos que ser proféticos, ¿cierto? Todos tenemos que fluir en lo profético, ¿sí? Todos nosotros. Entonces, mire que a Jeremías el Padre le tuvo que decir: no digas que soy un niño, porque tú irás a donde yo te envíe y hablarás lo que yo te ordene. Eso es lo más importante, que el profeta tiene que hablar lo que el Padre le ordena hablar, ¿sí? Una confusión muy grande que ha habido por mucho tiempo en las congregaciones es que se cree, porque en muchos lugares todavía lo creen, que un profeta es aquel que dio una palabra, que profetizó, ¿sí? Y se ha hecho mucho daño dentro de las congregaciones, dentro del pueblo del Padre, porque la función principal del profeta no es profetizar. No es porque alguien te dio una palabra y dijiste: ese es profeta porque me dio una palabra. Muchos lo hacen por el don de profecía, por el don de ciencia, ¿sí? O porque tiene palabra de sabiduría, don de sabiduría, palabra de sabiduría. Y ha habido quizás mucha confusión dentro de las congregaciones porque se sigue llamando profeta a una persona que quizás tiene un don de profecía o un don de ciencia y el Padre lo está usando, ¿cierto? Entonces, la función principal del profeta no es profetizar, no es dar una palabra profética. La función principal del profeta es hacer volver el corazón del pueblo hacia el Padre. El verdadero profeta trae restauración. ¿Restauración de qué? Restauración de los diseños divinos del Padre. Restauración, ¿sí?, de esos diseños que el Padre ya nos dejó a través de su instrucción, a través de su palabra. El profeta verdadero va a volver el corazón. ¿Y cómo es que va a volver el corazón? ¿Sí? Vamos luego a ver qué dice la Escritura. Entonces, el verdadero profeta no viene solamente a profetizar, no. Tiene una función específica y es hacer volver el corazón del pueblo hacia el Padre. Y eso va a traer restauración. Va a traer los diseños divinos del Padre para que se cumplan en la tierra, en una congregación, en una casa, en una familia o en una nación.
en el sector que el Padre quiera ejecutar allí sus diseños divinos, sea en el área política, civil, militar, eclesiástica, gubernamental, familiar, etc. El verdadero profeta no llega a endulzar el oído a donde llega. El verdadero profeta va a traer orden, dirección, alineamiento. Va a traer confirmación de los propósitos del Padre determinados para una persona, para una congregación, para una ciudad, para una nación, en una determinada época, en un determinado tiempo o en una determinada circunstancia. A eso es enviado un verdadero profeta. Porque se ha confundido mucho y dicen, vamos a invitar a un profeta, y resulta que se espera que el profeta venga a darnos una palabra de contentamiento. El profeta primero va a traer orden, alineamiento, dirección, confirmación. El profeta verdadero viene primero a restaurar. Viene con una unción de Elías a restaurar. Veamos qué dice Lucas, capítulo 1, versos 16 y 17. Dice, irá delante de Adonai en el Ruach y en el poder de Elías para volver los corazones de los padres hacia sus hijos y a los desobedientes hacia la sabiduría de los justos, para preparar a Adonai un pueblo bien dispuesto. Entonces podemos ver que aquí está hablando de Juan, del profeta Juan, de Johanán, de Juan, ¿sí? ¿Qué vino a hacer? Dice que viene en el poder de Elías. Y algo tan hermoso que podemos leer, ¿cierto?, del profeta Elías, cuando restauró, ¿sí?, lo que estaba caído, lo que estaba en ese momento, ¿sí?, dañado, porque lo que está dañado necesita en ese momento ser restaurado. Entonces, en cada uno de los profetas que nosotros podemos leer en el Antiguo Pacto, vamos a encontrar características importantes en cada uno de ellos, ¿sí? Y algo importante también es que, aunque muchos seamos profetas, no todos tenemos la misma función. No todos vamos a tener la misma característica. Más adelante lo vamos a leer, lo vamos a conocer. Cada profeta fue usado como instrumento del Padre, ¿sí?, en un determinado tiempo, en una determinada época, para una circunstancia diferente, ¿sí? Porque hoy se cree que todos tenemos que hacer lo mismo, que todos los profetas tienen que hacer lo mismo y que creemos que todos tienen la misma instrucción. Todos podemos ser profetas, y lo vamos a leer luego, todos podemos ser profetas, pero el Padre a cada uno le asigna algo diferente, hay una instrucción diferente, te va a usar de manera diferente. Hay profetas, ¿sí?, llamados a las naciones, otros profetas solamente dentro de las congregaciones, otros ya fluyen en el nivel político, ¿sí?, a donde el Padre te introduce en la política, a donde el Padre no para ir a hacer política, sino para ir a hablar en ese sector, en esa área determinada, ¿sí? Entonces, pero la función principal del profeta, como vemos acá en Lucas, era hacer volver a los desobedientes hacia la sabiduría de los justos. ¿Y de qué estaba hablando? Aquí estaba hablando de Juan. ¿Qué vino a hacer Juan? Usted no va a ver mucho de Juan quizás hablar, pero él hizo algo importante. A eso fue escogido, a preparar el camino para que Yeshua venga a cumplir su ministerio en la tierra. Él vino a hablar y a decir, arrepiéntanse, conviértanse, hagan un teshuvá. Un teshuvá es, vamos a llamarlo, un genuino arrepentimiento, un cambio de mentalidad, un cambio de vida, un cambio, como tú le quieras llamar, pero tiene que haber un cambio porque muchos quizás dicen, me he arrepentido,
Y resulta que siguen lo mismo, ¿sí? Johanán vino para que ese pueblo que estaba transgrediendo las instrucciones del Padre vuelva su corazón con temor nuevamente hacia el camino, hacia la sabiduría de los justos, a volver a caminar en integridad. Un justo camina en integridad, haciendo la voluntad del Padre, obedeciendo sus mandatos, sus preceptos, obedeciendo lo que ya nos ha dejado como instrucción. Entonces, en cada profeta del Antiguo Pacto vamos a ver una característica muy importante y que este tiempo debe estar presente en nosotros, porque es el espíritu de Yeshua, ¿sí? El espíritu de la profecía que habita en nosotros. Ya no nos viene como en el Antiguo Pacto, venía y posaba sobre esa persona para manifestarse. Ahora habita en nosotros, ¿sí? Es necesario que se despierte, que se levante ese ministerio profético en medio de nosotros, en medio de la ciudad, en medio del pueblo, en medio de donde tú te encuentras. Es necesario, ¿sí?, que sea recibida la revelación del Padre y que no se la adultere, sino que sea transmitida, que sea proclamada tal como el Padre lo está enviando a hablar. Porque quizás en este tiempo no es que el Padre no habla, sí está hablando, porque Él no ha cambiado, porque Él sigue siendo el mismo. Él sí habla. Lo que pasa es que los profetas, muchos callan por miedo, muchos callan por compromiso, callan porque no quieren que dejen de invitarlos. Muchos profetas prefieren, ¿sí?, hablar a conveniencia. Eso debe de cambiar. Fuimos llamados para hablar la palabra sin adulterarla. Fuimos llamados para hablar la palabra como el Padre la envía a hablar. Hoy los profetas han callado porque tienen miedo a confrontar el pecado. Tienen miedo, ¿sí?, a hablarle al pastor o al líder o a la persona que esté el Padre enviándole un mensaje, porque quizás hay compromisos ministeriales, porque quizás hay compromisos familiares y no se está hablando la palabra como el Padre la está enviando. Esos profetas, aunque tienen llamados, ya no están trabajando para el Padre, no están cumpliendo su labor. ¿Por qué? Porque están haciendo a conveniencia lo que ellos creen que deben de hacer. Entonces, es necesario que la verdad sea proclamada sin adulterarla. Es necesario que la verdad sea transmitida tal y cual el Padre le envía. No importa si te rechazan, no importa si te aíslan, no importa si te dejan a un lado, no importa si no te vuelven a invitar más. Recuerda que habíamos hablado la semana pasada. ¿Quién te llamó? Si el Padre te llamó, Él es el que te envía, Él es el que te da una palabra y tienes que transmitirla tal y cual el Padre está hablando. No podemos adulterarla, no podemos hablar para que los otros, los que van a escuchar, se sientan bien. No podemos hablar a conveniencia. Tenemos que transmitir el mensaje tal y cual el Padre te manda hablar. Eso habla un verdadero profeta de Padre, un verdadero profeta del Dios de Israel. Si no, veamos las Escrituras. Los verdaderos profetas eran perseguidos. Y sabes que los verdaderos profetas son el blanco perfecto para que Jezabel los persiga. Jezabel no es una mujer. Jezabel, ¿sí?, en lo natural, ¿sí?, ella fue una princesa, ¿sí? Y
si vemos en lo espiritual, es un principado. Y ha callado las voces de los profetas. Ha callado la voz profética en los diferentes lugares. Eso no puede seguir así. Si tú fuiste escogido, es porque el Padre quiere usarte como vaso para transmitir su mensaje. Recordemos a Moisés. Recordemos quién fue Moisés. A veces lo recordamos solo por las 10 plagas, como se nos ha hecho ver. Pero veamos a este hombre, ¿sí? Del cual dice la Escritura en Deuteronomio 34:10, que desde ese tiempo no se ha levantado en Israel un profeta como Moisés, a quien el Padre le hablaba cara a cara. Y ha sido ejemplo para los posteriores profetas. ¿Sí? Si Moisés fue ejemplo para los posteriores profetas, también debe de ser ejemplo para nosotros. Y tenemos al profeta de profetas, a Yeshua. En él está el espíritu de la profecía. Entonces, si vemos a Moisés, él poseía todos los aspectos de un verdadero profeta, tanto en vocación, su obra, lo que él hacía, la fidelidad que tenía. A veces dudaba, sí. ¿Y a dónde iba? A donde el Padre. Antes de Moisés, solamente a Abraham, quizás vemos que se lo llama profeta, ¿sí? Cuando veamos un poquito en Bereshit capítulo 20, vamos a ver qué dice la Escritura. Bereshit capítulo 20 o Génesis capítulo 20. Vamos a ver qué dice Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20. Vamos a ver desde el 1. ¿Sí? Aquí vamos a ver una historia, ¿sí?, de Abimelech. ¿Sí? Dice, Abraham viajó a la tierra del Negev, acampó entre Cades y Sur, habitando como peregrino en Gerar. Y decía Abraham acerca de Sara su mujer, es mi hermana, pues temía decir, es mi mujer, no fueran a matarlo los hombres de la ciudad por su causa. Así que Abimelech, rey de Gerar, mandó a tomar a Sara. Pero Elohim vino a Abimelech en un sueño aquella noche y le dijo, he aquí, eres hombre muerto a causa de la mujer que tomaste, pues ella es casada y tiene marido. Pero Abimelech no se había llegado a ella. Y dijo, Señor, ¿matarás también a gente inocente? ¿No me dijo él, ella es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. Con integridad de corazón y limpieza de manos he hecho esto. Y Elohim le dijo en un sueño, sé que con integridad de corazón hiciste esto, y también te retuve de pecar contra mí. Por eso no te permití tocarla. Devuélvele ahora a la mujer de este hombre, porque es profeta, y él orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces podemos ver acá que antes de Moisés, Abraham, ¿sí?, se lo conoció como un profeta también. Y podemos ver, ¿sí?, en esta hermosa palabra que cómo se le presenta, se le revela en sueños el Padre, ¿sí? Se le presenta en sueños y le dice, cuidado, no la toques, porque ella tiene marido. Entonces podemos ver que el Padre siempre advierte, aún en sueños, que el Padre en este tiempo, no solo como en aquellos tiempos, sino en este tiempo también, Él está hablando en sueños. Quizás has tenido sueños y ni siquiera te imaginas que el Padre te está dando una advertencia, que el Padre te está hablando, ¿sí? Profeta describe, esta palabra describe alguien que es levantado por la mano del Padre, ¿sí? Alguien que es llamado
y levantado. O sea que el Padre mismo lo posiciona con poder y autoridad para que vaya a ejercer ese llamado que Él le hizo, ¿sí? Y por tanto, este varón o mujer, ¿sí?, llamado por el Padre, puede hablar la palabra que nuestro Abacados le entrega a cualquiera que sea el destinatario, a cualquier persona, y no debe de tener temor, no debe de tener miedo, ¿sí? Algo importante, el profeta no puede contradecir las instrucciones que ya están en la palabra. No puede, porque ya el Padre ha establecido su palabra. Ya el Padre nos ha dejado instrucciones. Y si un profeta va a querer contradecir lo que está escrito, no es profeta de nuestro Padre Celestial. Ni tampoco puede hablar de su propio pensamiento o de su corazón. Porque un profeta que habla de su propio pensamiento o de su corazón, o porque le parece, o porque cree, ¿sí?, ese no es un profeta del Padre Celestial. No, no se puede hablar por lo que creemos o por lo que pensamos. El verdadero profeta habla lo que el Padre le ha enviado a hablar. Hay muchos que hablan de sus emociones. Hay muchos que hablan porque les parece que es así. No podemos hablar de tal forma. Veamos qué dice la Escritura en el libro de Jeremías. Vamos a ver qué dice Jeremías capítulo 14. ¿Qué pasa cuando una persona llamada profeta va a hablar de su propio pensamiento, de su razonamiento o de su corazón, de sus emociones? Por eso el proceso que pasa el profeta, ¿sí?, para ser tratado en sus emociones almáticas, es fuerte. Porque una palabra que el profeta hable en sus emociones o porque se mueve almáticamente puede traer destrucción. Veamos qué dice Jeremías capítulo 14, verso 14. Verso 14 de Jeremías, ¿sí?, nos habla y dice, vamos a leer desde el verso 10. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Jeremías desde el 10, 14, 10. Dice, falsos profetas. Adonai responde así a este pueblo. Si les complace deambular, sus pies no se refrenan. Por tanto, Adonai no se complace de ellos y hoy recuerda su iniquidad. Y me dijo Adonai, no intercedas por este pueblo. Cuando ayunen, no escucharé su clamor. Cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas vegetales, no los aceptaré, sino que con espada, hambre y pestilencia los consumiré. Entonces dije, oh Adonai Yahvé, he aquí lo que los profetas dicen. No veréis espada ni tendrás hambre, sino que en este lugar daré paz verdadera. Entonces Adonai me respondió, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los he enviado, ni les he dado orden, ni les he hablado. Os profetizan visiones, mentiras, presagios vanos y engaños de su mismo corazón. ¿Qué estaba pasando con el pueblo? Lo mismo que pasa en este tiempo. ¿Qué están profetizando? Abundancia, paz, prosperidad. Están profetizando de sus emociones. Están profetizando o están haciendo lo que el Padre no les ha mandado hacer. Yo no sé cuántos son de Colombia acá, pero yo quiero decirles algo.
y vive Adonai Yahweh, en cuya presencia estoy, iba a interceder por Colombia. Y el Padre me dijo, no intercedas. Y hoy que leo esta palabra, me confrontó nuevamente. Porque me dijo, no intercedas, porque lo que yo he dispuesto, dispuesto está. Dispuesto está. Sea Petro, sea Hernández, los justos están guardados bajo mi mano, bajo mi abrigo, bajo mi protección. Hay un gosén preparado para los justos. No sé cuántos sean de Colombia. Pero ¿qué pasa? Muchos profetas levantados, intercediendo y orando. Para interceder y para orar, hay que orar con el entendimiento, con la dirección divina, con revelación. Porque a veces podemos estar orando en contra de lo que el Padre ya ha dispuesto. ¿Qué pasaba con este pueblo? Como dice acá Jeremías 14, lo que estamos hablando. Dice que los profetas estaban profetizando que no iba a haber espada, que no iba a haber hambre y que no iba a haber pestilencia. Los profetas estaban profetizando algo diferente. ¿Y qué dijo el Padre? Cuando ayunen, yo no los voy a escuchar. ¿Qué más dice? No voy a escuchar su clamor. Cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas, yo no los voy a aceptar, sino que con espada, hambre y pestilencia los voy a consumir. Y Jeremías le dice, Adonai, pero escucha lo que ellos están diciendo. No vas a ver espada, no vas a tener hambre, sino que en lugar va a haber paz verdadera. Así hay muchos profetas en este tiempo, profetizando lo que el Padre no ha enviado a hablar. Por eso el Padre se enoja. Y el Padre le dice, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Porque hay muchos que no tienen temor. Y dicen, así dice Dios. Pero bueno, yo no sé qué Dios. Porque el Dios de Israel, a quien le sirvo, eso es lo que me habló. Eso es lo que me dijo. Mientras el pueblo de Colombia no se humille a volver su corazón al único Dios vivo, al Dios de Israel, al Dios que es sobre todo nombre, su nombre es Kadosh, su nombre es santo, hoy se ha profanado. Su nombre hoy se ha profanado. La escritura. Y así creemos que el Padre los va a escuchar. ¿Qué le dijo el Padre? Yo no los he enviado. Yo no los he enviado, ni les he dado orden, ni les he hablado. Hoy hay así muchos. Dicen, es que el Padre me envió a hacer tal cosa. El Padre me envió a hacer un acto profético. Y el Padre dice, yo no los he enviado. Yo no les he hablado. Profetizan visiones, pero visiones vagas. Presagios vanos y engaños de su mismo corazón. ¿Y qué pasa? Donde está su tesoro, ahí está su corazón. Hoy hay muchos profetas que se mueven por lo que hay en su corazón. El Padre Celestial conoce qué hay en el corazón de cada uno de nosotros. Muchos se mueven por emociones, por lo que ven sus ojos, pero el Padre, todo eso va a traer juicio. Y juicio es llamar a cuentas. Juicios es, vengan, ahora sí sentémonos. Mire lo que dice el verso 15. Por lo tanto, así dice Adonai Yahweh a los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo les haya enviado. Ellos dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, pues a espada
y de hambre serán consumidos los profetas. O sea, si estamos hablando que el Padre no cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de los siglos por los siglos, Él es el mismo. Por eso después vemos, porque aquí dice, y el pueblo a quien ellos profetizan yacerán por las calles, hambre y espada. Hay un pueblo que vive engañado, que está engañado por falsas profecías. ¿Y sabe por qué hacen esto los profetas? De ir a hablar lo que el Padre no les manda, por aparecer en las redes, por ganar popularidad, por hacer que la gente lo siga, porque mire, la gente es muy fanática. Le gusta escuchar lo que les endulza el oído. Les gusta seguir a donde les dicen, vas a ser próspero. Se llenan de palabras, pero palabras que alimentan solamente tu ego, tu alma, tus emociones. Pero no llegan al espíritu. No hacen ver al pueblo el error en que están. Y el Padre está cansado de los tales. Por eso el juicio empieza por la casa. ¿Cuál es la casa? Es el lugar a donde están profetizando. Es el lugar donde están haciendo caer en el error a muchos. Hoy hay pocos los que habemos en este tiempo para hablar verdad. No importa que no nos sigan, no importa que no seamos reconocidos, no importa que no tengamos multitudes. Lo importante es que el Padre nos apruebe. Pero hoy se está llenando de emociones. Hoy vamos a ayunar por Colombia 7 días, 14 días, 21 días. ¿Quién los mandó? ¿Quién los envió? ¿Será que el Padre los envió? Entonces vamos a ver resultados. Si el Padre les mandó a hacer eso, tiene que haber resultados. Pero el Dios de Israel, a quien yo le sirvo, me dijo, no ores, no intercedas, porque lo que yo he permitido, eso está. Entonces, el verdadero profeta no tiene miedo de hablar, el verdadero profeta no vende su mensaje, el verdadero profeta que ha sido llamado por el Dios de Israel, predica la palabra, ¿sí? Así sea que los demás le echen piedras, ¿sí? No profetiza de sus emociones, no profetiza de su corazón. Lo que el profeta declara, lo que el profeta habla, eso tenía que suceder. Caso contrario, era un falso profeta. Vamos a ver qué dice la Escritura. Veamos con la Escritura, no, después no digan, no, es que la profeta se lo está inventando. No me estoy inventando nada. Vamos a ver qué dice Deuteronomio. Sí, vamos a ver qué dice Deuteronomio, capítulo 18. Y con esto les voy a decir algo. Mire que estamos tomando Deuteronomio, hemos tomado Bereshit o Génesis, porque cuando nosotros hablamos de la Torá, mucha gente, se escandaliza porque hablamos la Torá, porque decimos que hemos retornado o estamos retornando a raíces hebreas con la Torá, con el diseño, con la raíz, que es lo que dice la Escritura. Y muchos cuando escuchan Torá dicen, ay no, ya ahí sí no me gusta. Pero si estamos leyendo Torá, Génesis es parte de la Torá. Deuteronomio, vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 18, verso 20. Vamos a ver qué dice del 20 al 22. Vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Sí? Los falsos profetas. Pero el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre, escuche, por eso es tan importante conocer el nombre. ¿Por qué les dije que acá restauramos el nombre del Padre y del Hijo? ¿Sabe que muchos enseñó a conocer a Dios?
Yo les decía esto en esta semana que hablábamos en una clase. Dios, 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 pero ¿cuál Dios? Dioses, hay muchos. Si yo estoy hablando de la Torá, estoy hablando desde la perspectiva hebrea, estoy hablando del Dios de Israel, el único Dios que hizo los cielos y la tierra, el único que es 3 veces Kadosh, Él es santo, 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 el que es, el que sigue siendo, el que fue, el que será por los siglos de los siglos, el que no cambia, el único que tiene el poder, ¿sí? Él es el que sigue hablando. Su palabra no pasará. No va a pasar. Su palabra tiene que cumplirse. No se le puede quitar ni añadir. Su palabra es tal y cual ya se nos fue entregada. Pero tenemos que conocer su nombre. Hay un pueblo que tiene que conocer el nombre, Kadosh, del Padre. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 18, verso 20, sobre los falsos profetas? Porque tenemos que aprender a hacer diferencia entre lo verdadero y lo falso. Y si existe lo falso, es porque aún hay verdaderos profetas. Yeshua dijo que nos cuidemos de los falsos. El pacto renovado dice, cuídense de los falsos profetas, porque hay verdaderos, pero más creo que están los falsos inmiscuidos. ¿Sí? Hay muchos que están allí haciéndose pasar como verdaderos. Y dice la Escritura, pero el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre, palabra que yo no le haya mandado a hablar, o que hable en nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. Y si preguntas en tu corazón, ¿cómo podremos conocer la palabra que no ha hablado Adonai Yahweh? Cuando el profeta hable en nombre de Yahweh y lo que dijo no suceda ni se verifique, esa palabra que no ha hablado, esa es palabra que no ha hablado Adonai Yahweh. Con presunción la habló el tal profeta, así que no tengas temor de él. Hoy hay muchos que han manipulado al pueblo. Hoy hay muchos que han metido miedo dentro de las congregaciones. Hoy hay muchos que les dicen, si tú te vas, te va a ir mal. Y quieren que todavía sigan siendo manipulados por ellos. Y les hacen tener miedo. Donde hay un falso profeta, no le tengas temor a ese. Dice la Escritura. A ese no le tengas temor. ¿Sí? Hay gente que habla y habla y habla. Algo que siempre vemos en las redes. Porque hay gente muy que les gusta llamar la atención. Y resulta que el mensaje es, esta semana vas a tener una semana muy bendecida. Amén. Mire, esos son cientos de amenes. Amén, 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 amén. ¿Cierto? Lo creo, lo recibo, poderosa palabra, pero bueno, espera que se termine la semana y tú te vas a dar cuenta que todavía sigues respirando, que todavía tienes vida. Esa es una bendición y grande. Eso no necesitamos profetizarlo porque la vida depende de nuestro Padre. Él es el que nos da vida, el que nos permite vivir. Y esa es una de las bendiciones que tenemos todos los días. Tener vida, amanecer con vida. ¿Sí? Entonces, a veces hablan palabras por llenar de like sus Facebook, sus páginas. Tenemos que hablar lo que el Padre nos manda hablar. Anoche en mi página hablé lo que el Padre me mandó hablar. Ya no estaba escribiendo mucho. ¿Por qué? Porque si el Padre no me manda a decir nada, ¿cómo voy a escribir? Escribo lo que el Padre está anunciando. ¿Sí? Entonces, a veces es por sensacionalismo, por crear like, y se habla, y se habla, y se habla. Si vemos en el Antiguo Pacto, los profetas también
predecían eventos que ocurrirían en el futuro, ¿sí? Porque el Padre da su palabra a través de sus profetas y los usa como un canal. En este tiempo también, Él sigue hablando y también está anunciando lo que va a suceder, también está anunciando, también ha venido preparando al pueblo y diciéndoles, arrepiéntanse, hagan un teshuvá en su vida, que sea un genuino arrepentimiento, que no sea de labios, que este pueblo me está honrando de labios, pero su corazón está lejos de mí, su corazón está con ídolos, su corazón está envuelto en idolatría. Entonces, el pueblo, mucho pueblo de labios lo honra, pero su corazón está lejos. ¿Cómo es eso que su corazón está lejos? No hay obediencia a la Escritura. Mire, en este tiempo el Padre está despertando el hambre y sed por conocer su palabra. Yo he estado leyendo cómo hay muchos, ¿sí?, que están hablando en contra de raíces hebreas. Y les digo esto porque muchos desconocen la escritura del hebreo al español. ¿Qué es lo que verdaderamente el Padre está hablando? Y hay muchos que se están oponiendo, pero he leído que los de las congregaciones le dicen, pastor, pero quisiéramos conocer más. Y está despertando el Padre el interés de que el pueblo conozca desde la raíz qué es lo que el Padre ha venido hablando y que en las diferentes traducciones, ¿sí?, los han traducido a su conveniencia como han querido, ¿sí?, y no como dicen el diseño o como dicen el texto original. Y hay un pueblo que está siendo despertado. Llegarán los días a que el pueblo tendrá hambre y sed, pero no de comer, no de pan, no de agua, sino ¿de qué? Del pan, que es la Torá, que es la constitución del reino, y del agua, ¿sí?, que es la Torá, porque la palabra es agua y la palabra también es fuego. La palabra es la que en este tiempo está limpiando y está viniendo como fuego. Pasamos un Shavuot o Pentecostés, como le llaman, y el Padre lo que trajo fue, ¿qué cosa? Una impartición, y ese fuego ha venido a hacer de que el pueblo comience a ser despertado. Yo quiero más. Y hay mucho pueblo que le está diciendo a los pastores que se oponen, pastor, pero yo quiero saber más, yo quiero conocer porque me parece interesante esto que predican de raíces hebreas. ¿Cómo es que ellos oraban 3 veces al día? ¿Cómo es que ellos tenían una cultura de orar 3 veces al día, como Daniel, y el Padre los escuchaba? Yo quiero conocer de ese Dios de los hebreos. A ese Dios de los hebreos es el que estamos dando a conocer. A ese Dios de los hebreos, al Dios de Israel, es que estamos mostrando ahora. ¿Por qué? Porque siempre nos enseñaron de un Dios desconocido. De Yeshua, claro que sí, el Hijo que vino a traernos redención, que vino a permitirnos ser injertados en el buen olivo, porque antes no éramos pueblo, antes estábamos apartados. Y el Padre está provocando, y a raíz de este acontecimiento que vivimos espiritual de Shavuot, vino un fuego a envolver a su pueblo. Y su pueblo está con hambre y sed. Su pueblo ha escuchado la voz del gran pastor, del buen pastor. Y el pueblo está despertando. ¿Sí? El profeta, ¿sí?, el profeta antes, en el antiguo pacto, sobre ese profeta reposaba el espíritu de Adonai, de Yahvé. Pero en este tiempo, ¿sí?, en ese tiempo venía el espíritu, ¿sí?, pero ahora ya nos habita, ya está en nosotros.
Nuestro Yeshua, nuestro Mashiach vino, ¿sí?, para dejarnos de su Ruach, ¿sí? Vemos en Moisés, en Números, podemos darnos cuenta en Números, y nos habla allí, vamos a ver rapidito Números capítulo 11. 11 dice, 11:17, dice, yo descenderé contigo y allí hablaré contigo y tomaré algo del Rúa que reposa sobre ti y lo pondré sobre ellos. Entonces ellos llevarán la carga del pueblo junto contigo para que tú no lo tengas que cargar solo. Aquí podemos ver en Moshe cómo reposaba el Rúa del Padre. Cómo reposaba el Rúa de Adonai Yahvé en Moshe. Hoy, por medio de nuestro Mashiach, de Yeshua, hoy tenemos de su Rúa, hoy tenemos de su espíritu, ¿sí? Hoy está en nosotros. Un profeta era uno a quien y por medio de quien hablaba nuestro Adonai Yahvé. Y sigue hablando, él no ha cambiado para nada, ¿sí? Vamos a ver qué dice Números. Mire que estamos viendo Torah, ¿sí? Porque cuando escuchan Torah, no, eso es la ley, ¿cierto? Que es lo primero que nos enseñaron. No, vea, cuando escuchan Torah dicen, eso es la ley. Y resulta que estamos viendo Torah. Estamos viendo Torah, estamos viendo, sí, Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio. Vamos a ver qué dice Números, capítulo 12. Vamos a ver qué dice Números, capítulo 12. ¿Sí? Y estamos viendo Torah, porque nos hicieron ver que la Torah es la ley, y la ley ya está abolida. Entonces no tuviéramos que tomar ninguno de estos textos bíblicos, porque sí dicen que está abolida. Pero recuerde que si existen los profetas, existe la Torá. Y la Torá está vigente. La Torá no ha pasado. Si existen los profetas, existe Torá. Porque no hay Yeshua sin Torá, ni Torá sin Yeshua. Van de la mano. Entonces, si aún existen los profetas, acá sé que hay muchos, es porque la Torá está vigente. Recuerde que Yeshua dijo, yo no vine a abolir la Torá ni los profetas. Yo vine para que se le dé el correcto cumplimiento. Vamos a ver qué dice Números. Números capítulo 12. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Números capítulo 12. Estamos hablando de que un profeta era uno a quien y por medio de quien hablaba Adonai Yahvé. Vamos a ver qué dice. Números capítulo 12, verso 1, 16. Dice, murmuró Miriam con Aarón contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. Y dijeron, ¿solo a través de Moisés habla Yahvé? ¿No ha hablado también por nosotros? Y Yahvé lo oyó. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Y de improviso Yahvé dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres a la tienda de reunión. Y los tres salieron. Y descendiendo Yahvé en la columna de nube, se situó a la entrada de la tienda y fueron llamados Aarón y Miriam y ambos salieron. Y él les dijo, oíd mis palabras. Si entre vosotros hay un profeta, yo, Yahvé, seré revelado a él en visión. En sueños le hablo. No ocurre así con mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablo con él, en visión, pero sin enigmas. Y él contempla el aspecto de Yahvé. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y la ira de Adonai se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó de la tienda, y he aquí, Miriam estaba leprosa como la nieve.
Entonces Aarón volvió a ver a Miriam, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas sobre nosotros un pecado por el cual fuimos insensatos y en el cual pecamos. No sea ella como uno que nace muerto del vientre de nuestra madre, con la mitad de su carne consumida. Y clamó Moisés a Adonai Yahvé diciendo: Oh Elohim, sánala ahora. Pero Adonai dijo a Moisés: Si su padre solo la hubiera escupido en la cara, ¿no estaría ella en oprobio por 7 días? Sea excluida del campamento por 7 días, y después será redimida. Y Miriam fue excluida del campamento 7 días, y el pueblo no partió delante hasta que Miriam fue purificada. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. ¿Por qué les he leído todo esto? No les iba a leer todo, pero resulta que el padre, hoy en la tarde antes de empezar, me dijo: vas a hablar de esto, vas a hablar mi palabra. Porque hay muchos que han murmurado contra un verdadero profeta, contra aquel que yo he levantado, contra aquel que yo he escogido. Moisés era un escogido. Había Miriam, estaba Aarón, pero el escogido era Moisés. Y resulta que murmuraron contra Moisés. Ellos no se acordaron que Moisés era la autoridad, que Moisés era el escogido. Y mire que la murmuración causó la lepra en Miriam o en María, pero el original es Miriam. ¿Sí? Causó lepra. ¿Y qué aplicó el padre aquí? ¿Sí? Cuando dice que salga 7 días hasta que ella fuese purificada, estaba aplicando Torah. Estaba aplicando lo que dice en Levítico capítulo 13. ¿Sí? Hoy quizás no es una lepra física, pero hay una lepra espiritual. ¿Qué es lo que produce la lepra? Separación. Miriam fue separada. Hoy hay una lepra espiritual, ¿sí?, que viene a causa de murmurar. Y dentro del pueblo hay mucha murmuración porque creen que la murmuración es algo normal. Y la lazón hará, como dice aquí, sí. No les estoy hablando en términos hebreos porque sé que hay muchos que no lo van a entender. Pero va más allá una murmuración contra el escogido, contra ese profeta del Dios de Israel. No podemos murmurar. Hay muchos, ¿sí?, que han sido apartados por la contaminación. La lepra trae contaminación al cuerpo. Por eso Miriam tuvo que ser apartada para que no siga contaminando a los demás. Hoy hay una lepra espiritual que viene a contaminar. Hoy hay lepra dentro de las congregaciones. La murmuración. No se puede murmurar, no se debe murmurar contra aquel a quien el Padre ha escogido para que Él sea el que cumpla el propósito con ese pueblo, como era Moshe. La murmuración ha hecho, ¿sí?, de que se queden estériles. La murmuración ha hecho de que muchos ya no puedan avanzar. Así como Miriam se quedó ahí a un lado. 7 días, sí, hasta que se descontamine, hasta que se purifique. Pero hay muchos que no se purifican porque siguen murmurando. Hay muchos que siguen con la sonjara, la lengua maldiciente, la lengua murmuradora. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado, porque a quien escoge el Padre lo respalda. A quien el Padre escoge, el Padre mismo
va a estar guardándolo. Mire que aquí no fue Moisés el que fue a decirle, ay padre, mis hermanos murmuraron contra mí. No, si usted lee, dice la palabra, y Adonai Yahweh lo oyó. Yo le voy a decir algo. Hay gente que cree que murmura en secreto y nadie lo escucha. Hay gente que cree que lo que habló, nadie lo escuchó, pero nuestro Abacados, él sí lo sabe. Y cuando tú veas gente que ya no avanza, cuando tú veas personas que se quedaron allí estériles, es porque cometieron, ¿qué cosa? Nada más el usar su lengua, la sonjara en su vida, lepra espiritual, parálisis, muerte espiritual. Porque creían que nadie los escucha. Aquí Miriam y Aarón de pronto creyeron que nadie los escuchó. Creyeron que nadie había escuchado, pero dice, y Yahweh lo oyó. Y lo escucha y les dice, de improviso les dijo, salgan los tres. Salgan los tres. Y yo te voy a decir algo que el Padre me habló por esta palabra. Que les dé, porque no iba a hablar todo, nomás iba a hablar el verso 2, a donde dice que Adonai hablaba a Moshe cara a cara. Pero yo te voy a decir algo, que Miriam fue excluida del campamento. Apártate de aquellos murmuradores. Apártate de aquellos que les gusta practicar, vivir en la zonjara. Murmurando siempre. Apártate. Apártate de los tales. ¿Sabes por qué? Porque a donde hay lepra espiritual, el pueblo se queda parado. El pueblo se queda estático. Una persona que esté contaminada, esa persona va a hacer que no haya avance. Miriam, porque reconocieron su pecado, porque ellos dijeron, ay, no sea, ¿sí? Le dice, perdónanos porque insensatamente hemos actuado. Y dice que Moshe tuvo que orar por ellos. Cuando alguien reconoce su pecado, reconoce que murmuró, reconoce que actuó mal, sí, el Padre hace misericordia y como le dijeron a Miriam, bueno, purifícate. Y después el pueblo pudo avanzar. Pero cuando hay alguien que no quiere purificarse, que no quiere santificarse, sino que sigue viviendo en el mismo pecado, sino que sigue viviendo en la murmuración contaminada, va a contaminar todo el cuerpo. Es necesario excluir a ese que tiene lesonjara. Es necesario excluir al murmurador. Es necesario retirarlo. Es necesario hacerlo a un lado. ¿Por qué? Porque el pueblo no puede avanzar. Porque hay muchos que en el ministerio no avanzan porque permiten la murmuración. Mire, si dentro de ese equipo de intercesión hay murmuradores, ¿qué intercesión puede haber? ¿Qué pueden estar dando? Están contaminando. Porque de la abundancia del corazón habla la boca y que cuando hablen lo único que va a salir es contaminación. Este no era el tema de hoy. Porque tengo mucho para enseñar acerca de los profetas, pero el Padre me dijo, vas a hablar esto. Porque dentro de las congregaciones hay contaminación y hay un pueblo que está retenido a causa de que ese murmurador o esa murmuradora no quiere o no ha querido purificarse. Y para purificarse tiene que pedir perdón. Para purificarse, para santificarse, tiene que hacer lo que ellos hicieron. Ellos reconocieron y dijeron, ay, Señor mío,
Fuimos insensatos y pecamos, pero eso hoy no hace el pueblo. Hoy el pueblo murmura, ahí sigue, sigue en el lugar que está. Hay murmuración y sigue en el lugar que está. Y ese pueblo no avanza, está estancado. Ese pueblo no puede seguir porque hay murmuración. Apártate de los murmuradores. Apártate de los que están contaminados. Esa lazón hará. No es solamente una palabra de murmuración, es algo espiritual que te viene a paralizar, que te viene a cerrar puertas, ciclos, te viene a cerrar todo lo que tú quieres avanzar, no puedes, se trunca, se cierran las puertas, hay infertilidad, no vas a ver nada fértil. En un lugar a donde viven murmurando, mira, esa no es tierra fértil. Ahí hay una tierra contaminada. Apártate. Y si tú eres el que estás al frente de esa congregación, aparta a los murmuradores. Si reconocen su pecado, si reconocen que actuaron insensatamente, el Padre les da la oportunidad de santificarse, de purificarse, porque Él es bueno. Pero si no reconocen, está contaminando todo el cuerpo. Si no reconocen, está haciéndole un daño a toda la congregación. Y si el pastor o el líder o la persona que está al frente, conociendo esto, no toma correctivos, simplemente es porque no le interesa el bienestar de ese pueblo. Si no apartan al murmurador, apártate tú. No vivas contaminado. No vivas en contaminación. Las cosas espirituales no son un juego. Moisés era el escogido, con sus errores, con todo lo que podía haber tenido, pero era el escogido. Y a quien el Padre escoge, a ese lo respalda. Así no les guste a quien no les guste. Moisés era el escogido y ya. Quizás no era el preferido de toda la congregación. Así puede suceder en lo natural en este tiempo. Quizás no era el escogido. Quizás no les gustaba para pastor tal persona. Pero el Padre lo escogió a él. Estoy hablando de los escogidos. Porque hay algunos que no son escogidos, que fueron a estudiar al instituto bíblico y se graduaron y ahora sí pastores. Estoy hablando de los escogidos, porque hay algunos que, no, es que yo soy el pastor y mi hijo vaya a estudiar al instituto bíblico para que usted sea el segundo pastor. A esos no los escogió el Padre. Como les dije al principio, nos preparamos porque hemos sido escogidos para cumplir una asignación, porque ya tenemos el llamado. Pero no me voy a preparar para que otros me llamen. No. ¿Que hay escuelas de profetas? Sí. Vemos en la palabra que había escuelas de profetas. Los hijos de los profetas. ¿Y por qué los hijos? Porque eran los que estaban allí, los que estaban cuidados por los profetas, los que eran enseñados por los profetas. Pero ya había un llamado. Y a causa del llamado se preparaban. A causa del llamado eran instruidos al lado del profeta. Así como el chisme se pega, la unción también se pega. Pero hay muchos que prefieren la murmuración y no la unción. Bueno, esa es una broma para que se gocen ahora. Entonces, huye, sal de aquellos lugares o de esas personas que lo único que vienen es a querer contaminar. Y si dentro de la congregación hay alguien con lazón hará, con lepra, es necesario que esa persona se arrepienta, haga un teshuvá, confiese sus pecados y no lo vuelva a hacer, para que ya no contamine al cuerpo, sino va a seguir contaminando. ¿Sí? Es muy necesario que podamos hablarle de esto al pueblo, porque hoy hay un pueblo contaminado. ¿Sí?
Vamos a ver. Profetas, también, sí, el Padre ha levantado mujeres, profetizas, y podemos ver en Éxodo, mire, estamos hablando Torá, ¿cierto? Como les dije hace un momento, estamos hablando Torá porque a veces, ay no, pero es que están hablando Torá, no, eso ya no. Ahora estamos en la gracia, no es que la gracia siempre existió. La gracia siempre existió. Desde el Génesis, porque la gracia es Yeshua. Y Él existió siempre, solamente que en el pacto renovado vino en condición de hombre. Pero Él siempre estuvo, la gracia siempre estuvo. Porque nos hacen creer, a muchos les hacen creer, no, es que vea, ya la ley no. La Torah ya no, eso ya la ley ya no existe, ya eso ya vino Yeshua, vino Jesús y ya, eso ya acabó. No, 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 Yeshua no vino a abolir. ¿Cómo puede ser que Yeshua vino a abolir la Torá? Entonces fue quitado los 5 primeros libros. No, esos siguen vigentes. No nos dejemos engañar. ¿Sí? Vamos a ver cómo el Padre también levantó mujeres. Cómo el Padre también usó mujeres, ¿sí? Y una mujer, una profetisa, tenía el don de cantar como Miriam. Vamos a ver qué pasó. Estábamos hablando de una Miriam con la Sonjara. Y vamos a ver ahora esta misma Miriam en Éxodo capítulo 15. Vamos a ver Éxodo capítulo 15, verso 20. Vamos a ver qué dice. ¿Sí? Dice que acá, no vamos a leer todo el 15, pero el capítulo 15 habla del cántico de Moisés y de Miriam. ¿Sí? De Moshe y de Miriam. Y resulta que Moshe estaba cantando, estaba con este cántico, ¿sí? A donde decía que Yahweh es mi guerrero, Yahweh es su nombre. Bueno, estaba cantando por causa de lo que ellos pudieron salir. La mano del Padre los sacó de Egipto. Y él, mientras estaba haciendo este cántico, dice que en el verso 20, capítulo 15 de Éxodo 20, también Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron tras ella danzando. Entonces, dice el 21, según Miriam cantaba a ellas, canten a Yahweh porque Él es exaltado, el caballo y su jinete Él echó al mar. Estaba cantando, ¿sí? Estaba exaltando, ¿sí? Por lo que Adonai hizo, ¿sí? Y dice que Miriam toma un pandero, por eso es que mire qué hermoso es los panderos, las danzas con panderos, pero no las danzas que hoy en este tiempo usted ve por las redes, el lugar a donde vaya de pronto. Hoy muchos convirtieron, ¿sí?, la verdadera danza hebrea, la verdadera danza, lo que dice la escritura, ¿sí?, que salió con un pandero en su mano, era, ¿sí?, ellos estaban haciendo un cántico profético y era una danza profética lo que Miriam en ese momento estaba haciendo. Y ella estaba exaltando, ¿sí?, lo que el Padre hizo con Egipto. Dice que al caballo y a su jinete lo echó al mar. Tenemos que restaurar también esta parte de la danza, porque hoy lo que se ve son bailes sensuales. Hoy lo que se ve en las congregaciones y en muchos lugares es la danza de Salomé. Usted sí sabe cuál es la danza de Salomé, la que hizo, ¿cierto?, la hija de Herodías, creo que es así su nombre, o no, cuando danzó para Herodes y salió con una danza. Salomé salió con una danza y ella provocó que todos queden deslumbrados ante su belleza, ante su vestimenta.
Y ahí lo que se exaltó fue ¿a quién? Al hombre, a la belleza, la desnudez, lo que los ojos veían. Entonces tenemos que restaurar también aquello que sí es profético, que sí está en la escritura. Y es lo que hizo Miriam. Tomar un pandero en sus manos y salir. Dice que ella toma el pandero y todas las mujeres salieron tras ella. Ella dio la iniciativa, ella salió, ¿sí? A adorar, a danzar, a dar un cántico al Padre por lo que había hecho. Pero ¿cómo iba? ¿O cómo estaba Miriam, la profetisa, vestida? Era con vestidos, con unas vestiduras apropiadas, una vestidura hebrea. No era como en este tiempo que se ha cambiado todo el diseño, todo, absolutamente todo. Y hoy hay sensualidad. Tenemos que restaurar también esa parte. Entonces podemos ver que los panderos es algo profético. Danzar con panderos, ¿sí? Es algo profético y en este tiempo el Padre está restaurando la danza. La danza, los panderos es un arma de guerra, ¿sí? Y yo sé que muchos dirán, no, yo no sé danzar. Yo te aseguro que Miriam no sabía danzar, pero fue movida a adorar, a exaltar, ¿sí? Al Padre. Entonces, todos nosotros que somos proféticos, también podemos hacerlo. Salir, ¿sí? Entonces, que en este tiempo no se mueva la danza de Salomé, la hija de Herodías. No, que en este tiempo se mueva esa danza de Miriam, esa danza profética, esa danza de exaltación al Padre, esa danza a donde solamente se quiere dar gloria, honor, alabanza a nuestro Padre eterno. Y no como se ha cambiado todo el diseño y donde se mueve es, ¿qué cosa? La sensualidad, el mejor traje, un traje no apropiado. Eso también el Padre está restaurando en este tiempo. Vamos a ver qué dice la escritura de otra profetisa en la palabra. Vamos a ver qué dice Jueces capítulo 4. Yo sé que ustedes lo han leído, pero veamos qué nos dice el Padre. Jueces capítulo 4. Vamos a ver cómo eran usadas estas profetisas y vamos a hablar ahora de una mujer llamada Débora. Dice que cuando Débora y Barak, ¿sí? Vamos a ver, triunfaron, Débora. ¿Quién era Débora? Primero veamos, ¿quién era Débora? Débora fue una mujer, dice acá, una mujer y profetisa, esposa de Lapidó, que juzgaba a Israel en ese tiempo. Entonces podemos ver que Débora fue usada por nuestro Abacados, ¿sí? Como una jueza, como una profetisa. Y si nosotros leemos siempre esta escritura y muchas mujeres dicen, yo me identifico como una Débora. Y siempre hemos visto como la figura de Débora como la mujer que sale a un campo de batalla, pero ella salió fue a dar instrucciones, dirección de lo que el Padre traía a su vida y ella le transmitía a el general, ¿sí? A Barak. Pero para que Débora sea una jueza en Israel, para aquellas personas que, esas mujeres que se identifican con Débora, veamos quién era Débora. Si era jueza, ella tenía que conocer muy bien la escritura. ¿Cómo iba a juzgar? Con la constitución del reino, con las leyes que están escritas en la palabra. La Torá es la instrucción. Débora, como jueza, iba a juzgar
conforme a la Escritura. No podía juzgar de otra forma. No había otra forma de que ella juzgue. Ella tenía que conocer mandamientos, preceptos, ¿sí? Ella tenía que conocer leyes. Como jueza de Israel tenía que conocer todo lo que habla la Torá. ¿Cómo nosotros en este tiempo queremos ministrar la palabra de nuestro Padre? ¿Cómo nosotros en este tiempo como profetas, ¿sí?, tenemos que conocer la Escritura desde la perspectiva hebrea? Tenemos que conocer la Escritura desde la raíz hebrea. ¿Cómo podemos nosotros juzgar? ¿Cómo nosotros podemos conocer qué es lo que el Padre dice en su palabra desde el original si no lo conocemos? Débora podía juzgar a Israel porque ella conocía mandamientos, preceptos, estatutos y leyes. Todo lo que nos enseña la Torá. La Torá es la constitución del reino. La Torá nos enseña, ¿sí?, todo lo que nosotros debemos aplicar en este tiempo a nuestra vida. Leíamos de Miriam cuando le dio lepra, ¿cierto? La Sonjará. ¿Qué aplicaron para que ella salga esos 7 días para que sea purificada? Aplicaron lo que dice Levítico capítulo 13. ¿Sí? Entonces, en este tiempo ya no es una lepra natural en el cuerpo, pero sí es una lepra espiritual. ¿Qué vamos a aplicar? También la palabra. Tenemos que conocer. Débora podía juzgar porque ella conocía muy bien. Jueces 5, que habla de Débora, dice en el verso 6: en los días de Sangar, el hijo de Anat, en los días de Jael, los caminos principales estaban desiertos. Los viajeros caminaban por los senderos torcidos. Los poderosos fracasaron en Israel. Ellos fracasaron. Hasta que tú te levantaste, Débora. Se levantó una madre en Israel. Todos, dice que habían fracasado. Todos los viajeros caminaban por senderos torcidos. ¿Qué pasa en este tiempo? Todos van por caminos equivocados. El Padre está levantando una generación que se levante con un corazón de madre. ¿Y cómo es eso, el corazón de madre? Un corazón lleno de amor. ¿Y por quién Débora tenía ese amor? ¿Por qué dice la Escritura que se levantó como una madre en Israel? Ella se levantó donde no había nadie, donde todos habían fracasado, donde los caminos estaban desiertos, no había nadie. Tú eres en este tiempo llamado por el Padre o llamada por el Padre para ser una voz que clama en el desierto. ¿Qué es un desierto? A donde no hay nada. Tú eres esa voz llamada por el Padre para anunciar la verdad de su palabra, anunciarla sin miedo, anunciar lo que Él te está enviando a hablar sin adulterar la Escritura, sin compromisos ministeriales. Si no te invitan más, no importa que no te inviten. Si no te hablan más, no importa que no te hablen. Pero una cosa es segura, que el que te llamó te va a seguir respaldando. Que el que te llamó te va a seguir enviando. Si tu llamado es del Padre, Él es el que te respalda. Si es del hombre, ahí sí estamos en un gran problema. Porque el hombre falla. Porque engañoso es el corazón, malo y perverso. Pero si el Padre te llamó, el Padre Celestial fue el que vio en ti y quiso
llamarte para que en este tiempo te levantes para hablar su palabra. No importa que no te quieran escuchar. El Padre siempre dice, escuchen o dejen de escuchar. No importa que no te quieran escuchar. Tú simplemente habla. Tú simplemente di lo que tienes que hablar. Tú lo que tienes que decir de mi parte, dilo. Y tú eres esa generación. Tú eres el escogido del Padre. Tú eres aquel que el Padre ha llamado para este tiempo a cumplir un propósito aquí en la tierra. Si los profetas estamos vigentes, es porque la Torá está vigente. No hay Torá sin Yeshua y tampoco hay Yeshua sin Torá. No es como aquellos que dicen, no, ya no existe la ley. La ley existe, porque si no existiera la ley, usted piense ahora. Si no existiera una ley en su país para juzgar los casos de violación, de homicidio, ¿qué pasaría? Todo el mundo saldría a matar, a violar, a robar, si no hubiese una ley que juzgue. Pero una cosa sí es segura, que la única ley que juzga en rectitud es la ley de nuestro Padre Celestial. Porque en la tierra el derecho es torcido, pero en la constitución del reino con nuestro Padre, Él juzga con justo juicio. Él a cada uno nos da conforme a nuestras obras. Así es que la Torá sigue vigente. La Torá sigue tan vigente como los profetas, pero hay que darle la correcta aplicación. Para eso vino Yeshua. Él dijo, yo no vine a abolir la Torá. Eso dice en Mateo 5:17. Vamos a leerlo. ¿Sí? Para que no nos dejemos confundir. Y de pronto muchos están murmurando contra el profeta de profetas, que es Yeshua. Y sí, están murmurando, ¿por qué? Porque dicen ya no existe, ya no está vigente. Y muchos siguen murmurando contra el profeta de profetas. Y ahí está la sonjara. Yeshua dijo, no pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torá o los profetas. No he venido para anularlas, sino vine a revelarles la interpretación correcta y a cumplir en plenitud. ¿Sí? Entonces, si los profetas existimos, es porque la ley, porque la Torá está vigente. Y correcto, Pastor Walter, pecado es transgresión de la Torá. A veces pueden decir, yo no he pecado, yo no tengo pecado. Pero para eso apareció nuestro Mashiach. Para eso vino. ¿Sí? Para eso vino. Para limpiarnos, para quitarnos, para redimirnos de esos pecados, de la transgresión a la Torá. Pero ojo, no lo volvamos a hacer más. No sigamos siendo transgresores. Tenemos que aplicar, darle la correcta aplicación y la interpretación que vino a revelarnos nuestro Mashiach a lo que dice la Torá. Yeshua dijo, en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una iot, ni una virgulilla pasarán de la Torá, hasta que pase todo lo que ya se ha hablado. Todo, absolutamente. ¿Sí? Entonces, no está abolida la Torá. Abracemos la Torá. Digámosle al Padre que nos permita recibir ese deleite, como dice la palabra, que es más dulce que la miel. Todos estamos en este proceso de retornar al Padre a través de la raíz. Sí, a través de la raíz. Él nos ha injertado a su buen olivo.
No desechemos lo que el Padre en este tiempo nos está entregando. Yo quiero decirles algo, que hoy hay mucha oposición de parte de pastores que no quieren que su pueblo conozca la verdad. Y el Padre está despertando en su pueblo hambre y sed. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como dice la Escritura, porque el Padre ha enviado a anunciar su verdad. Como dijo Yeshua, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y de qué libertad estaba hablando Yeshua? De la libertad de las religiones, de la libertad que por muchos años hemos estado anhelando. La religión ata. La religión te viene a encerrar en un cerco. ¿Pero en un cerco de qué? No de protección, sino lleno de legalidades, de religiosidad. La verdad de nuestro Mashiach te viene a ser libre y te viene a decir que no perteneces a una religión, que retornes al Padre, que retornes a la casa del Padre, de la cual tú eres heredero, a esa casa de Israel a la que perteneces. Tú eres parte del Israel. Somos parte de ese pueblo escogido. Somos parte, ¿sí?, de ese pueblo Kadosh. Y el Padre está retornando a aquel que no endurece su corazón. Aquel que está escuchando su voz y que está abriendo su corazón y que está empezando a caminar. Nuestro Mashiach dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué? Porque no seguimos al hombre, no seguimos a una religión, seguimos a nuestro Mashiach, nuestro Salvador, nuestro Redentor, y por medio de él es la única forma de regresar al Padre. No hay otra forma. Pero tengamos mucho cuidado de las falsas profecías. Tengamos mucho cuidado de los falsos profetas. Tengamos mucho cuidado. Usted sí sabe algo. En Apocalipsis, capítulo 2, verso 20, dice la Escritura, ¿sí? Vamos a ver. Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a ver. Desde el verso 19. Vamos a ver qué dice la Escritura, porque hay verdaderos profetas de Yahvé, del Dios de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero también hay falsos. Y Apocalipsis capítulo 19 dice, este es un mensaje de Yeshua, ¿sí?, a los que estaban en la comunidad de Tiatira. Y dice la Escritura en el verso 19, yo sé lo que estás haciendo. Conozco tu amor, tu emuná o tu fe, servicio y perseverancia. Y sé que estás haciendo más ahora que antes. O sea, si leemos hasta ahí, porque muchos toman a conveniencia la palabra y no toman todo el mensaje. A veces solo toman hasta ahí. Bien, dice que está haciendo más que antes, dice que conoce del amor, de la emuná, del servicio, de la perseverancia. Pero había algo. Dice, pero tengo contra ti, por cuanto tengo esto contra ti, por cuanto continúas tolerando a esa mujer Jezabel, la que reclama ser profetisa o la que se dice ser profetisa, pero está enseñando y engañando a mis siervos a cometer prostitución y a comer comidas sacrificadas
a ídolos. A veces este mensaje muchos lo han tomado a conveniencia, pero resulta que tenemos que leer no solamente un versículo, sino que tenemos que leer el mensaje que se estaba dando a esa comunidad, ¿sí? A esa comunidad. Y dice que a pesar de que estaba haciendo, ¿sí?, cosas buenas, porque dice, conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu fe, estoy hablándole ya en otra traducción para que me entienda, tu servicio, tu perseverancia, tus obras postreras son más que las primeras. Bien, hasta ahí. Pero había algo. Pero tengo contra ti esto. Tú estás tolerando a esa mujer Jezabel, quien se dice ser profetisa, y enseña, extravía a mis siervos a fornicar y a comer de lo que se ofrece a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. Entonces, esto está pasando en muchas congregaciones. Pueden estar haciendo muchas cosas buenas, pueden haberse expandido, haber crecido en cuanto a dimensión, en cuanto a compras de equipos, en cuanto de un lugar más grande. Pueden estar haciendo obras más que las primeras que hacían. Pueden estar ayunando mucho. Pueden estar orando mucho. Pueden estar sirviendo mucho. Pero el Padre le dice, pero mira, yo tengo algo contra ti. Aunque estés haciendo todo esto, hay algo. Tú estás tolerando. ¿Y qué es tolerando? Permitiendo. Tú estás tolerando, ¿sí?, a esa mujer, Jezabel, que dice ser profeta. Y está enseñando y engañando a mis siervos. Hoy hay muchos, como Jezabel, que es un principado, que está dentro de las congregaciones, profetizando, haciendo señales, haciendo actos proféticos, pero son engaños. Están engañando a todos aquellos de esa congregación. A todo un pueblo también. Y no solamente eso, están llevando a prostituir a los siervos del Dios de Israel. Porque en muchas congregaciones hay verdaderos siervos, hombres y mujeres que aman al Padre. Pero sus líderes, sus pastores están tolerando a Jezabel. Se sientan a la mesa de Jezabel. Permiten que Jezabel siga profetizando. Permiten que Jezabel esté enseñando y engañando. Ojo, Jezabel no es una mujer. Jezabel es un principado. Jezabel es aquello que se opone a todo lo verdadero, porque Jezabel es falsa. Jezabel se opone a la verdad. ¿Por qué? Porque ella es, o ese espíritu es mentira, el espíritu de error. ¿Y va en contra de quién? De los verdaderos profetas, de los que enseñan la verdad, de los que están enseñando Torah. Jezabel se está levantando muy fuerte, así como el Padre está levantando a aquellos que hablamos verdad. Jezabel también se está levantando. Pero es ahí donde se necesitan profetas verdaderos que confronten. Como dijo Elías, vamos a ver a quién responde. Vamos a prender fuego. Vamos a ver que descienda el fuego y que consuma
Porque ¿saben algo? Jezabel también hace señales. Y muchos están confundidos. Que el fuego que se está manifestando en esos lugares es el fuego de Yahweh. Y no saben que es un fuego de Jezabel. Que es un fuego de aquellos que se dicen ser profetas del Dios de Israel y que no lo son. Que están engañando, que están enseñando error. Están cometiendo prostitución. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso de lo sacrificado a los ídolos? Usted no se da cuenta que ya en este tiempo no hay diferencia entre lo kadosh, lo santo y lo profano. Hoy da lo mismo. Hoy ya no hay temor. Hoy se celebra de todo dentro de las congregaciones. Jezabel enseñando, engañando, y los que están arriba permitiendo, tolerando a Jezabel. Permitiendo que vaya y hable lo que quiera hablar. Engaño, error. Tengamos mucho cuidado, porque también hay profetas de Jezabel. También hay profetas de Jezabel que ayunan. Los profetas de Jezabel también oran. Los profetas de Jezabel también enseñan. Los profetas de Jezabel también profetizan. Los profetas de Jezabel también hacen señales y dice que aún confundirán a los escogidos. Tengamos mucho cuidado. Por eso necesitamos mantenernos como profetas apartados para el Padre. Que nuestro oído esté puesto en la boca de nuestro Abba Kadosh, para que podamos escuchar bien su voz, para que no venga Jezabel a susurrar y a hacer que el pueblo cometa prostitución. Hoy están bien aquí y luego están acá. Hoy estoy bien aquí y después me siento mejor acá. ¿Por qué? Jezabel entró, ¿qué cosa? Con prostitución. Los hizo cometer adulterio espiritual. Antes, muchos tenían temor. Muchos antes caminaban en rectitud. Hoy ya no, se olvidaron, porque Jezabel, con sus enseñanzas y con sus engaños y con sus falsas profecías, engañaron y los llevaron a prostituirse, como se prostituía el pueblo de Israel en ese entonces. ¿Cómo se prostituía? Como les dijo Elías, si ustedes creen que Baal es su Dios, váyanse con Baal. Pero si usted cree que Yahvé es Dios, quédese con Yahvé. Porque eso es lo que hace Jezabel. Quiere prostituir al pueblo y los lleva a sacrificar ídolos. Los lleva hoy tras la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? No es un muñeco, no es una estampa. La idolatría tiene que ver con aquello que te introducen en el corazón antes de que ames al Elohim verdadero, al Dios de Israel, a cualquier otra cosa. Jezabel se mueve por sus propios intereses. Este es el tiempo donde el Padre está levantando una generación de profetas de fuego. Una generación como las águilas con visión profética, que conozcan muy bien dónde está el enemigo. Este es el tiempo donde se está levantando una generación de leones que no le tienen miedo, que rugen sin miedo, que rugen con la verdad, que no se dejan intimidar. A esos está llamando el Padre. Quizás muchos han sido llamados, pero pocos van a ser los escogidos. Los escogidos son aquellos que no se dejan manipular por Jezabel, que no se sientan a la mesa de Jezabel. Hoy hay muchos que se sientan a la mesa de Jezabel por intereses. Se sientan a la mesa de Jezabel porque les habla bonito.
Se sientan a la mesa de Jezabel porque el dinero está allí, porque lo sostiene, porque Jezabel les da de sus deleites, porque Jezabel les provee. El verdadero profeta de Yahvé es sostenido por Yahvé. El verdadero profeta del Dios de Israel sabe y conoce que es el Dios de Israel el que lo sostiene, el que lo protege, el que lo guarda, el que lo cuida y no necesita de la protección del hombre. Que no te engañe Jezabel, que no te dejes seducir por Jezabel. Y si tú estás a cargo de una congregación, cuidado, toleras a Jezabel. Cuidado, porque el Padre tiene una espada desenvainada, como dice la Escritura. Dice que he aquí que la he hecho en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, a menos que se arrepientan de las obras de ellas. Esta palabra es para hoy. Es una palabra de advertencia. Muchos están profetizando que multiplicación, fructificación, cuando hay transgresión a la palabra. Cuando están haciendo lo malo delante de los ojos de nuestro Abacados. Cuando no se han querido apartar, santificar, purificar. El Padre dice en su palabra, sed santos, sed kadosh, porque yo soy kadosh. Él está buscando a un pueblo bien dispuesto para levantarlo. Él está buscando a un pueblo que no tenga miedo y que quiera avanzar. A esa generación el Padre la va a levantar. Quizás sea la generación como los David. No son conocidos, no son grandes, están detrás de un rebañito. Por ahí, aquellos que nadie ha creído en ellos, aquellos que nunca quizás pensaron que iba a tener una posición. Pero el Padre está mirando el corazón y Él es el que va a exaltar a esos ministerios, David. Él es el que va a exaltarlos en este tiempo, a esos pequeños, a esos que no son reconocidos, a esos que fueron maltratados, humillados, a esos, a los que se creen grandes, a los que están engañando, enseñando cosas que el Padre no ha enviado, profetizando lo que el Padre no ha enviado a profetizar, van a ver la mano de nuestro Abacados. Así es que no nos dejemos engañar. Miren, estamos 28 o 23 en esta conexión. Si tú eres parte de estos escogidos, es porque el Padre ya miró en ti el propósito la misión que tiene para ti, para que se cumpla el propósito en tu vida. El Padre trabaja con pocos o con muchos, porque de Él viene la victoria. No depende de la mucha fuerza de los caballos, sino de aquel que te ha llamado. Amén, amén y amén. Que nuestro Padre Celestial, nuestro Abacados, nos continúe bendiciendo. Y sé que de a poco el Padre nos va a ir introduciendo a su verdad. Él está de a poco entregándonos, ¿sí? Porque Él nos ama. Y Él está quitando toda venda. Él está quitando todo aquello que cubría nuestros ojos. Para que en este tiempo veamos su palabra, ¿sí? A cara descubierta. Veamos muy bien lo que nos está revelando. Un fuerte abrazo a todos. Que el Padre los continúe bendiciendo. Shalom, shalom a todos.